Ahora vamos a analizar las funciones. Primero vamos a definir lo que es una función. Acá tenemos la definición estricta de lo que es función. Dice, dado dos conjuntos no vacíos x e y, una función f de x en y denotada por f de x entonces y es una relación que permite asignar a cada elemento x que pertenece al conjunto x un y solo un elemento y que pertenece al conjunto y. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Que si tenemos acá la relación de dos conjuntos, este sería el conjunto de las X, el conjunto del dominio, y este sería el conjunto de las Y, es el conjunto del codominio de la imagen. Lo que nos dice es para que sea una función que cada elemento acá del dominio sí o sí tiene que tener una imagen acá en el codominio. Y además que tiene que tener una sola imagen, uno y solo uno. Esa es la condición para que sea función. Entonces, sintetizando las condiciones para que sea una función, acá tenemos descrito dos incisos que están explicando mejor. Entonces, para que sea una función, la condición que debe darse es que en el conjunto X no pueden sobrar elementos. Es decir, acá en el conjunto del dominio no pueden sobrar elementos que no estén relacionados con los elementos del conjunto Y. Además, dice cada elemento del conjunto X solo puede relacionarse con uno y solo un elemento del conjunto Y. Es decir, un elemento del conjunto X solamente puede relacionar con un elemento del conjunto Y. Acá no puede no puede estar relacionándose con dos o más elementos del conjunto Y. Esta es la condición para que sea una función. Luego vamos a ver los casos especiales, funciones particulares. Acá tenemos la función inyectiva 1 a 1. ¿Cuál es la condición para que sea una función inyectiva? Y acá tenemos la definición. Dice, una función f de x, entonces y es inyectiva o 1 a 1 si y solo si elementos distintos de x tienen elementos distintos en y. Lo que nos dice es lo siguiente, que todos estos elementos distintos del conjunto x tienen que tener necesariamente imágenes diferentes en el conjunto y. Eso es la condición necesaria y suficiente para que sea una función inyectiva. Luego tenemos el caso de la función sobreyectiva. Dice lo siguiente, una función f de x entonces y es sobreyectiva si y solo si todo elemento de y es imagen de algún elemento de x. Entonces lo que nos dice es que una función va a ser sobreyectiva si todos los elementos de acá del conjunto y, estas imágenes, están relacionados con algún elemento del conjunto x. Es decir, no deben sobrar elementos acá en el conjunto y para que esto sea una función sobreyectiva. Y finalmente nos explica el caso de la función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Y vamos a ver algunos ejemplos que tenemos acá. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos que analizar si esta función, si esta relación es una función, si es inyectiva, si es sobreyectiva y si además es biyectiva. Primero verificamos si cada elemento del conjunto A tiene una sola imagen en el conjunto B o del conjunto X en el conjunto Y. Se da esa condición, por lo tanto sí ya es función. ¿Todos los elementos del conjunto X tienen imágenes diferentes en el conjunto Y? No, por lo tanto no es inyectiva. Los elementos del conjunto Y están relacionados con algún elemento o todos los elementos del conjunto Y están relacionados con algún elemento del conjunto X. No, porque acá sobró elementos, por lo tanto tampoco es sobreyectiva. Pero sí es una función, pero no es inyectiva ni sobreyectiva y mucho menos biyectiva. Vamos a analizar el segundo ejemplo. Acá tenemos el conjunto X, el conjunto del dominio, acá tenemos el conjunto Y, el conjunto de las imágenes. Todos los elementos del dominio tienen imagen acá en el conjunto Y, por lo tanto, una sola imagen, por lo tanto sí es una función. ¿Tiene imágenes diferentes? No, no es una función inyectiva, por lo tanto. Vemos si los elementos del conjunto Y, si todas las imágenes del conjunto Y están relacionadas con algún elemento del conjunto X. Sí, acá no sobra elementos, por lo tanto sí es sobreyectiva. Luego tenemos el cuarto ejemplo. Acá tenemos estos elementos del conjunto X que están relacionados con un solo elemento del conjunto Y. Por lo tanto, sí es una función. Además, los elementos del conjunto X tienen imágenes diferentes en el conjunto Y. Por lo tanto, es una función inyectiva. Y vamos a ver si todos los elementos del conjunto Y están relacionados con algún elemento del conjunto X. Y acá encontramos que el número 8 no está relacionado con ningún elemento del conjunto X. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Y al no ser sobreyectiva, tampoco es biyectiva. Y acá tenemos el último ejemplo, donde verificamos que todos los elementos del conjunto X tienen imágenes diferentes del conjunto Y. Por lo tanto, sí es una función inyectiva. Y verificamos después si todos los elementos del conjunto Y están relacionados con algún elemento del conjunto X. También se da esa situación, es decir, no sobra elemento en el conjunto Y. Por lo tanto, es sobreyectiva. Al ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, por lo tanto, sí ya es biyectiva.